Lisandro de la Torre, el político que enfrentó en soledad la corrupción y los negociados de la década infame, nació en Rosario el 6 de diciembre de 1868. Cursó sus estudios primarios y secundarios en Rosario y al egresar del Colegio Nacional se trasladó a Buenos Aires para estudiar Derecho. A los 20 años se graduó como abogado con su tesis sobre el gobierno municipal y regresó a Rosario, donde tomó contacto con los círculos políticos opositores a la política de Juárez Celman, que pronto confluyeron en la formación de la Unión Cívica en 1889. En julio de 1890 se trasladó a Buenos Aires y participó activamente junto al sector de Leandro Alem en la Revolución del Parque. Tras la derrota de la Revolución, De la Torre apoyó a Alem. Participó en 1891 en la conformación de la Unión Cívica Radical y fue el puntal del nuevo partido en la provincia de Santa Fe. Durante la Revolución Radical de 1893, el alzamiento de los hombres de Alem contra el fraude y la corrupción del régimen, Lisandro fue el jefe de operaciones en su provincia natal. Junto a un grupo de correligionarios, se apoderó de la jefatura de policía de Rosario y avanzó con sus fuerzas, incrementadas por el apoyo popular hacia la capital de la provincia, donde llegó a proclamarse a don Leandro como presidente del nuevo gobierno revolucionario. Pero en el resto de las provincias sublevadas, los revolucionarios fueron derrotados. Al quedar aislados, los radicales de Santa Fe debieron de poner su actitud. Se retiró a administrar un campo que le había regalado su padre, pero el retiro voluntario duró poco. A fines de 1895, Aristóbulo del Valle, el otro referente de los cívicos, lo convocó a Buenos Aires para dirigir un nuevo periódico, El Argentino, destinado a levantar un movimiento electoral contra la candidatura de Roca. De la Torre encaró la tarea con entusiasmo. Pero en enero de 1896, Del Valle murió inesperadamente y en julio del mismo año, Alem se suicidó. El radicalismo quedó guillotinado. De la Torre propuso una alianza con los mitristas para derrotar a Roca, pero se encontró con la firme oposición del nuevo líder radical, Hipólito Yrigoyen, y decidió apartarse de las filas radicales. De la Torre irá abriendo un nuevo espacio político a la derecha del socialismo y a la izquierda de los conservadores, que se plasmará en 1908 en la conformación de un nuevo partido político, la Liga del Sur. El movimiento surgía para defender los intereses de los departamentos sureños de la provincia de Santa Fe, olvidados por los sucesivos gobiernos provinciales. A poco de fundada, la Liga comenzó a crecer incorporando en sus filas a figuras influyentes de la provincia, como el doctor Ovidio Lago, director del diario La Capital de Rosario. La ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio que ponía fin a décadas de fraude electoral fue sancionada el 10 de febrero de 1912 y aplicada por primera vez en las elecciones de gobernadores y diputados nacionales en Santa Fe en abril de ese año. De la Torre fue electo diputado nacional por la Liga del Sur. La Convención Nacional del PDP eligió a Lisandro de la Torre como candidato a presidente para las paneras elecciones de 1916. Su compañero de fórmula fue el entrerriano Alejandro Carbó, que provenía de las filas del Partido Autonomista Nacional. El nuevo partido cerró su campaña en el histórico local de Frontón, Buenos Aires, donde se realizó allá por 1889 la primera reunión pública de la Unión Cívica. Lisandro confiaba en lograr el apoyo de las fuerzas conservadoras, pero éstas desconfiaban de él, por su paso por el radicalismo y su amistad con Alem. Tanto el decisivo Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires como el presidente Victorino de la Plaza le negaron su adhesión. El triunfo sería para la fórmula radical encabezada por su viejo adversario Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna. La incapacidad de las fuerzas conservadoras de articular un partido político moderno e integrado a la problemática nacional tendrá nefastas consecuencias. Estos sectores se irán apartando de la política institucional y acercando cada vez más a la vía autoritaria de acceso al poder a través del golpe de Estado. En las elecciones de 1922 se produjo el recambio radical. Marcelo Torcuato de Alvar reemplazó a Hipólito Yrigoyen. Llegaba al gobierno en el sector más conservador del radicalismo. De la Torre fue electo nuevamente diputado nacional y de su banca promoverá proyectos de ley de fomento de las cooperativas y de expropiación de frigoríficos extranjeros. 1926, en víspera de terminar su mandato legislativo, desanimado y sintiéndose muy solo con sus ideas, De la Torre anunció su retiro definitivo de la política. Se retiró a su estancia de Las Pinas en el límite de Córdoba con La Rioja. Allí lo irán a buscar en septiembre de 1930 los enviados de su viejo amigo, el general José Félix Uriburu, que se preparaba a derrocar a Hipólito Yrigoyen. Con el apoyo de los sectores conservadores, Uriburu le ofrece el Ministerio del Interior en el futuro gobierno.
De la Torre lo rechaza porque, según dice, el programa de Uriburu es más amenazador que el de Irigoyen. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que la conducen a la demagogia. Yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. El llamado de los golpistas que consuman sus planes el 6 de septiembre de 1930, inaugurando el nefasto ciclo de los golpes de Estado en Argentina. Saca de la Torre de su retiro político. Regresó a Buenos Aires y tomó contacto con sus viejos compañeros de ideas y con la dirigencia del Partido Socialista. De estas reuniones surgió la Alianza Demócrata Socialista, que llevará a las elecciones nacionales del 8 de noviembre de 1931. La fórmula Lisandro de la Torre, Nicolás Repetto, que enfrentará al oficialismo representado por el binomio Agustín P. Justo, Julio Arroca, hijo. Pero la oligarquía en el poder retomó las viejas prácticas del fraude electoral, al que dominaron patriótico, porque, según sus ejecutores, se hacía para salvar a la patria del gobierno de la chusma. Se consumó un escandaloso fraude en todo el país. Con estos métodos, la alianza fue derrotada y asumió la presidencia el general Justo. De la Torre, presionado por sus amigos, aceptó ocupar una banca en el Senado de la Nación en representación del Partido Demócrata Progresista, que había triunfado en Santa Fe. En los sectores ganaderos exportadores argentinos hubo un gran desconcierto. La metrópolis los había abandonado. El gobierno de Justo, fiel representante de los sectores ganaderos exportadores, envió a Londres al vicepresidente Julio Arroca, hijo, para tratar de llegar a algún acuerdo. Finalmente se firmó un tratado con el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman. Por el pacto Roca-Runciman, Inglaterra se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. En cambio, la Argentina aceptó concesiones contiguas con el desprestigio, liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. 2 años más tarde, en mayo de 1935, acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Aportó pruebas que comprometían directamente a 2 ministros de Justo, Pinedo, ministro de Economía, y Duhau, ministro de Hacienda. De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas selladas por el ministro de Hacienda y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman. Las entradas para el debate se agotaron y la gente hacía largas colas para escuchar y alentar a Lisandro. Las denuncias se hicieron evidencia la conexión del gobierno con otros negociados. El nivel de las discusiones en el Senado fueron subiendo de tono, hasta que se decidió hacer callar a De la Torre. Un matón del Partido Conservador, el ex comisario Ramón López Cora, atentó contra la vida del senador y mató a su amigo y compañero de banca Enzo Bordavere. Se dio por terminado el debate. El gobierno de Justo decretó la intervención a la provincia de Santa Fe, derrocando al gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas. De la Torre, después de haber renunciado a su cargo y de la muerte de su madre, entró en una profunda depresión y el 5 de enero de 1939 puso fin a su vida disparándose un balazo al corazón. Junto a su cadáver se encontró una carta dirigida a sus amigos. Les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver. Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica ni religiosa alguna. Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa. No debe darse importancia excesiva al
desenlace final de una vida. Si ustedes no lo desaprueban, desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el universo. Me autoriza a darles este encargo el afecto inolvidable que nos ha unido. Adiós.